Sean todos bienvenidos una vez más a este lugar donde el Señor, por su gran amor y misericordia, pues nos permite estar. Bendiga a cada uno que el Señor ha traído. Bendiga a mi hermana Ana, voy a decirlo así, esposa del hermano Héctor. Sí, amén, hermano. Está con nosotros. Bendiga a cada uno también de todos los hijos de nuestros hermanos, amistades si los hubiera. El Señor Jesús les bendiga. Sí, amén, hermano. Bendito Dios. Bueno, si me ha sido dada la oportunidad de llevar la lectura de la palabra del Señor, y en ello, hermanos, vamos a meditar en la lectura de la palabra del Señor. Así que lo que escribe uno de los escritores del Evangelio de nuestro Señor Jesús, este es Juan, una plática entre dos hombres. Lo único que uno venía de arriba y el otro venía de abajo. Eran bastante distintos, pero había reconocimiento en uno, y por eso el que era de la tierra se acercó al que era de arriba y le dijo: maestro, sabemos que vienes de Dios o vienes de arriba, porque nadie hace estas cosas si no está Dios con él. Verso 5 me parece, en el nombre del Señor Jesús. Cinco 12 me parece. En el nombre del Señor Jesús. Dice en el nombre del Señor Jesús, Juan capítulo 3, del 5 en adelante. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nace, oiga, de agua, de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es, y lo que nace del Espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiera y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni de dónde va. Así todo aquel que nace del Espíritu, así es todo aquel que nace del Espíritu. Le preguntó Nicodemo: ¿cómo puede esto? Jesús le respondió: tú que eres el maestro de Israel. Oiga, qué importante, no solamente le dijo tú que eres maestro, sino que tú que eres el maestro de
no sabes esto. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos, pero no recibí nuestro testimonio. Muy bien, hasta ahí nomás. Gloria al Señor. Como les digo, aquel hombre tenía buena intención y considero yo que su buena intención fue recompensada, pero a la misma vez, siendo uno de los grandes, quizás pensó de alguna manera con sus expresiones halagar al Señor. Quizás era algo lisonjoso la expresión, o quizás no. Pero el Señor Jesús no le importó si era sincero o si era lisonjoso. Lo que le dijo fue lo correcto. Porque dice que en el verso 2, Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios en él. Entonces, las palabras podrían ser reales, sinceras, y pienso de que había mucha razón para eso, porque llega de noche a donde el Señor Jesús, a donde estaba el Señor Jesús, para platicar con él. Pero como entre la cúpula de los grandes se encontraba la palabra de Dios bastante, se puede decir, corrompida, le dice el Señor, le respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, queriendo decirle, no me vengas con esas expresiones, ni te valgas por lo que eres. Y Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? Respetaba a Nicodemo la expresión del Señor y se apega a la expresión del Señor y le dice: ¿y cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ser esto siendo ya viejo? Alguien poder nacer de nuevo. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Esa era la mentalidad de Nicodemo. Eso era el alcance de Nicodemo. Hasta ahí le daba el pensamiento. Y Jesús le dice:
de cierto te digo que el que no nace del agua, porque al inicio le dice, el que no nace de nuevo. Y es donde Nicodemo le pregunta, ¿cómo va a suceder esto? Y viene Jesús y le dice, el nacimiento tiene que ser del agua. Del agua. De cierto te digo que el que no nace de nuevo del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esta parte, hermanos, que estamos viendo, hay muchos hermanos lectores que toman referencia a los estudios teológicos o a lo que se conoce, hermano, como diccionarios o comentarios. Y muchos hermanos hemos llegado a pensar que lo que aquí se refiere, hermanos, es a bautismo. Muchos han llegado a pensar que aquí lo que se refiere es a bautismo. Entonces, nosotros sabemos, hermanos, que han habido muchas personas que se han bautizado, pero el bautismo no les garantiza lo que es la entrada al reino de los cielos. No llega hasta allí en el bautismo. No llega hasta ahí. Es cierto, hermanos, es una prioridad. Es una prioridad el bautismo, es una necesidad. Muchos piensan también que el bautismo se hace por cumplir el ejemplo, dicen, que el Señor Jesús dio. Pero el Señor Jesús no fue bautizado para darnos ejemplo, sino para cumplir la ley de Moisés. Para eso Él se bautizó, porque Él cumplió un triple ministerio: rey, profeta y sacerdote. Y en cada ministerio había, hermanos, una unción. Era una unción. Eso fue lo que le digo a Juan: deja, porque así conviene que cumplamos todo lo que está dicho, es decir, toda justicia. Y simbólicamente, la voz en el cielo, el Espíritu Santo en forma de paloma y el agua. Entonces, cada expresión tenía su simbolismo. No que también ahí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino que la voz en el cielo dando testimonio, el Espíritu en forma de paloma para representando el aceite, y el agua que se ocupaba, hermanos, para el lavamiento, hermanos, de los sacerdotes. Entonces, de cierto te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces el Señor, hermanos, cumple lo que es, hermanos, su triple ministerio, pero le era necesario ser ungido para poder entrar a su ministerio.
bautismo, hermanos, es tan importante y necesario que también si no se hace, tampoco tenemos entrada. Pero no nos garantiza, hermanos, el bautismo, hermanos, lo que es la entrada. Porque lo que sucede es, en el bautismo lo que hay es un perdón de pecados. Lo que hay es cuenta saldada y cuenta nueva, ¿verdad? Cuenta saldada y cuenta nueva. Eso es lo que hay. Los pecados, hermanos, a través del bautismo que hemos traído, imagínense, no solamente lo que acumulamos siendo ya grandes, sino que lo que por herencia, imagínense, se nos dio a través del pecado de Adán. Entonces traíamos, hermanos, o más bien, bueno, digo traíamos porque ya fuimos, ¿verdad?, excusados de eso. Pero los que no han sido bautizados, los que pasan de los 12 años arriba, ya son culpables de esa herencia. Mire qué herencia más bonita la que nos dejó Adán. Mire, pero qué bendición, hermanos, la que nos trajo, hermanos, el Señor Jesús. Porque si en Adán, dice, todos mueren, en Jesús todos son, dice, vivificados. De manera, dice, que así como en Adán hemos muerto, así también, dice, en Jesús, dice, viviremos. Entonces, eso es lo que pasa en el bautismo. Salió por ahí una enseñanza, congregación, que decía: salvos, siempre salvos. Imagínense que alguien ni llega al bautismo, alguien ni llega a congregarse, sino que porque solamente se da cuenta de que Jesús murió en la cruz del Calvario, dice que ahí saldó Él las cuentas, dice, de los seres humanos. Y que porque Él ahí la saldó, ya a nadie le interesa. No, Cristo pagó ya por nuestras cuentas, por nuestros pecados. Así que todo lo que aquí hagamos de aquí en adelante, dice, ya nada, ya cuenta, porque Cristo pagó de una vez por todo, dice, todo lo que nosotros debíamos. Mire qué bonito, ¿va? Eso está bonito. Qué galán, ¿verdad? Que dando cuenta que Jesús ya pagó lo que nosotros debíamos. Ya salimos ya del juicio, de la condenación. Pero gracias a Dios, hermano, que nos hemos dado cuenta que eso no es así, que eso es falso. Imagínense, eso es mentira. ¿Y saben cómo se llama la congregación? Creciendo en gracia, dice que se llama. Imagínense, yo más bien digo lo contrario, hermanos. Imagínense, porque Pablo dice: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, dice, de ninguna manera, dice. Oiga, eso es lo que dice Pablo. Entonces, ¿cómo podemos, hermanos, hacer lo contrario, hermanos, a lo que la palabra de Dios nos está diciendo? Entonces, el bautismo es necesario, hermanos, pero dice que no quita las inmundicias, dice, de la carne. A eso me refiero, porque también hay quien que dice que el bautismo, dice que no salva, dice. Imagínense, No puede leer. imagínense, No ve bien. está como Johanan. Imagínense que cuando dice: quítame esto, pícame esto, dice. En lugar de decir: quítame esto, pícame esto, dice. Así también muchos lectores, cuando dicen el bautismo que corresponde a esto, nos. Entonces aquellos dicen: el bautismo que corresponde, dice, no. Imagínense, están como niños. Imagínense,
que no pueden leer, ni aprendiendo están, porque no se les mira mejora, hermanos, en su vida. Imagínense, en su camino, hermanos, transitorio. Ni aprendiendo están, porque el que quiere aprender, hermanos, se le mira la intención, pero el que no quiere aprender, hermanos, es aquel como que no se quiere sanar, que cuando se le da la medicina, se hace que se la traga, pero ahí la tiene escondida y después la va a escupir a otro lado. Imagínense. Entonces, hermano, de cierto te digo, que el que no nace del agua y del Espíritu. ¿Qué es el Espíritu? El Espíritu es la actividad, hermanos, va a irse visible. Si ustedes se acuerdan de que cuando, hermanos, le preguntaron al Señor Jesús, ¿eres Juan? Juan ya vino, le dijo. Juan ya vino. No, perdón, ¿eres Elías? Le dijeron. Elías ya vino. Le preguntaron a Jesús si él era Elías, y Jesús le dijo, Elías ya vino. Pero quien estaba allí, hermanos, era el hijo de Zacarías y de Elizabeth, Juan el Bautista. Pero ¿por qué le dice que ya había venido? Porque traía, hermanos, aquella actividad, hermanos, imagínense, aquella fuerza de decir las cosas y luchar, hermanos, y contrarrestar, hermanos, imagínense el pecado, imagínense como Elías lo hizo en Israel, hermanos, contra Acab y aquella mujer, imagínense Jezabel. No le tenía miedo, hermanos, para enfrentar en la parte positiva, en lo que nosotros vimos, hermanos, en todo lo que hizo Elías. Así Juan, hermanos, lo que Juan traía, hermanos, era el espíritu, hermanos, de Elías. Entonces, hermanos, cuando dice del agua y del espíritu, tiene que haber, hermanos, en el Hijo de Dios aquella actividad, hermanos. Y de la dependencia de qué espíritu, hermanos, se está hablando. Porque más abajo dice, el que es nacido de la carne, la actividad de la carne tiene. Oiga, ¿cómo es el que nace de la carne? Espiritualmente sabemos, hermanos, cómo, cuando nosotros, hermanos, relacionamos la carne, hermanos, la relacionamos con el pecado. Y cuando relacionamos, hermanos, el espíritu, hermanos, lo relacionamos, hermanos, lo que produce el espíritu. Entonces, hermanos, el que es nacido de la carne, hermanos, ¿qué es lo que hace? Hace lo malo. Y lo que es nacido del espíritu, ¿qué es lo que hace? Hace lo bueno. ¿Por qué? Porque es hijo, hermanos, de Dios. Imagínense. Oiga, los que son del espíritu piensan en las cosas del espíritu, y los que son de la carne, oiga, solamente en cosas de la carne. Todo aquel que cosecha, así es, o siembra, todo aquel que siembra para la carne, de la carne, dice, va a recibir hediondez. Imagínense, putrefacción, gusanera. Oiga, gusanera, eso es corrupción. Hediondez, imagínense. Y todo aquel que siembra del espíritu, no, cosecha, siembra para el espíritu. Mire, qué bonito, ¿verdad? Dice que paz, bondad, amor, misericordia, dice. Mire, gozo. Mire, eso es agradable, hermanos, a lo contrario, lo que todos nosotros queremos. Mire, qué bonito, ¿verdad? Se siente cuando, mire, hay billetes, ¿verdad, hermanos? En la bolsa, hermano.
qué tranquilidad, qué paz se siente, no siente aflicción, se detiene, no le importa la hora. Hermanos, mire, qué agradable se siente eso, hermanos. Pero cuando no hay billetes, hermanos, y el niño no tiene leche, la niña no tiene zapatos, no hay comida, hermanos, en la casa, y las deudas, hermanos, lo están esperando, y es fin de mes, y usted no ha pagado. Mire, qué triste. No, tristeza, no, aflicción, hermano, se siente. ¿Cómo hago, Señor? Mire, similarmente, hermanos, imagínense, es cuando, hermano, se cosecha para el Espíritu. Y si se cosecha para el Espíritu, hermanos, aunque haya todas esas cosas, hermanos, Dios lo saca adelante, hermanos, al Hijo de Dios, porque ha esperado en Él. Imagínense. Pero qué terrible es, hermano, el que, oiga, siembra para la carne, hermano. Sinceramente, lo peor. Imagínense, le espera, porque en la carne no hay ninguna esperanza, porque tras mal, hermano, tras mal, oiga, para la gente. Entonces, de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede ver la gloria de Dios. ¿Y cómo será el nuevo nacimiento, hermanos míos? ¿Cómo será el nuevo nacimiento? Oye, ¿cuándo es, hermano? Que alguien, hermanos, imagínense, ha nacido de nuevo. Dice alguien, quisiera volver el tiempo, dice, atrás. ¿Cuándo es que alguien dice quisiera volver el tiempo atrás? ¿Cuándo es que alguien dice quisiera volver el tiempo atrás? Cuando le ha salido mal, hermanos, aquello que está enfrentando en ese momento. Si hubiera hecho caso, dice alguien, no estaría pasando estas consecuencias. ¿Cómo quisiera, dice, volver a tener, dice, a mi madrecita, dice? ¿Cómo quisiera volver a tener a mi padrecito, dice alguien? Imagínense. ¿Por qué? Para poder hacer lo que no hizo. Dice alguien, si antes de morir, cuando él estaba bueno, me dijo que le hiciera una sopa de cangrejo, dice, yo no se la hice, dice. Entonces empieza a lamentar lo que su conciencia le está dictando que le hizo falta que hiciera en aquellos entonces cuando tuvo la oportunidad. Imagínense. Entonces, el nacimiento, mire, quisiera volver, dice. Mire, cuando alguien muere, hermano, y lo están endechando o lo van a enterrar, ponen una música que dice, ¿cómo quisiera devolver el tiempo? Mire, que más angustia me da eso a mí, hermano, aflicción, hermano. Imagínense, así, ya no sé si ustedes han oído, hermano, una canción que saben poner, hermano, las funerarias. Yo la he aprendido porque la oigo a cada rato, hermano, porque ahí la ponen, hermano. Imagínense cuando alguien ha muerto. ¿Y cómo va a ser eso, hermano? Así quisiera la gente, hermano, que el tiempo volviera atrás. Pero aquí la Escritura dice, de manera que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Oiga, las cosas viejas pasaron, dice, y he aquí todas son hechas nuevas. Oiga, la esperanza, hermano, que nosotros tenemos y la oportunidad que el ser humano tiene, imagínense, de volver a hacer las cosas nuevas. De manera que si alguno está en Cristo, oiga, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí dice todas son hechas nuevas. Esa es la nueva criatura. El que no naciere del agua y del Espíritu podrá, hermanos,
el bautismo, hermanos, a nosotros cambiarnos? ¿Podrá el bautismo cambiarnos a nosotros? ¿Se acuerdan de Simón el mago? Si lo acababan de llevar a las aguas, lo acababan de llevar a las aguas y le invocaron el nombre de Jesús, y los apóstoles, hermanos, lo bautizaron. Y dijo, aquí hay plata, dijo. Aquí hay plata, dijo. Así dijo él. Ese hombre, hermanos, era inteligente, hermanos. Era emprendedor, era negociante. Era negociante. Mire, hay quien que mira de una cosita, hermanos, aquí hay plata, dice. Aquí hay plata. Mire, no, aquí puedo ganar, dice. No, si yo compro esto, lo compro en tanto, lo doy en tanto, voy a ganar, dice. Mire, así se ha fijado usted que bastante los comerciantes así son. Mire, compro tanta, dice, vendo tanta, dice, me queda tanto, dice. Pero, mire, de la nada quieren sacar dinero, hermano. Aquí no hay pastor, yo voy a ser pastor. Pero ahí dice, hermano, mira, hermanos, de dónde poderse lucrar. Entonces, dice que por la mano de los apóstoles, dice, se derramaba el Espíritu Santo, dice, sobre las personas, sobre los creyentes. Oiga, y la actividad, hermanos, que se miraba, hermanos, era sorprendente, sobrenatural. Habían sanidades, habían milagros. Y dijo a Pedro, hermano, oiga, así como muchos llegaron al Señor Jesús, ¿verdad? Llega y le dice, dame de eso para que yo también, al poner las manos, dice, sobre quien las ponga, venga el Espíritu Santo sobre ellos. Mire ese hombre. ¿Y qué le dijo Pedro? Tu dinero perezca. Oiga, tu dinero perezca juntamente contigo, le dijo. ¿Cómo has pensado? Le dijo, que el favor de Dios, el regalo de Dios, la bendición de Dios, la gracia de Dios se compra con dinero, le dijo. Erróneo. Pedir, le digo inmediatamente. Aírese por mí, le digo, pide tú, le digo, tal vez el Señor tenga misericordia, porque en hiel de amargura, le digo, ¿y en qué le digo? Oiga, en oscuridad está, le digo, en prisiones de oscuridad está, le digo. Oiga, en tinieblas, le digo, y se acababa de bautizar, hermano. Imagínense, se acababa de bautizar. Entonces, hermanos, vean lo que dice en el nombre del Señor Jesús, Ezequiel capítulo 36 y verso 25. Poquitos textos me dijo el hermano, yo ya me obligué, hermano. Unas 3 palabritas. Unas 3 palabritas. Gracias, hermano, que la dice. Ezequiel, hermanos, en el nombre del Señor Jesús, 36, 25. En el nombre del Señor Jesús, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis purificados. Y seréis purificados de todas vuestras impurezas. Oiga, aquí todos los vendedores de agua dicen que todo el agua dice que es pura. Está la castre pura, está el agua cristal, está la del cielo, está la de no de dónde y de aquí que allá, pero que dice que todas las aguas dice son puras. Pero aquí dice el Señor, dice que solamente hay una. Pero ¿cuál de todas esas será? ¿Cuál de todas esas aguas será? Mire, esparciréis sobre vosotros, dice, agua limpia, y seréis purificados de todo, dice, de todas vuestras impurezas. Oigan, de todas vuestras impurezas. Entonces, no habla de esa clase de agua, porque esa agua solamente sirve para quitar la sed y para que la mamá le hagan las pachas a los niños, porque hoy ya no le hacen del chorro, sino que del agua envasada. Imagínense.
Oiga, os daré y de todas, dice, vuestras impurezas y de todos vuestros ídolos, oiga, os limpiaré, os daré, dice, un corazón nuevo y pondré, dice, un espíritu nuevo, dice, dentro, dice, de vosotros. Oiga, quitaré de vosotros el corazón, dice, de piedra y os daré, dice, un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros, dice, mi espíritu y haré, dice, que andéis en mis estatutos y que guardéis, dice, mi precepto, dice, y los pongáis, dice, por obra. Oiga, imagínense, hermanos, ¿qué espíritu, hermanos, teníamos nosotros? Imagínense, cuando venimos aquí, no digo antes de venir, sino que cuando venimos aquí, porque aún estando aquí, hermanos, muchos tenemos el espíritu, hermanos, que teníamos, hermanos, en aquellos entonces. Alguien dijo, yo no tengo pelos en la lengua, dijo. Imagínense, yo la verdad se la digo, dice, a cualquiera, dice. Imagínense qué espíritu. Imagínense. Y aún todavía estando aquí, hermanos, ese mismo espíritu, hermanos, hay quien todavía lo tiene. Imagínense. Pero Dios dice, hermanos, oiga, pondré, dice, mi espíritu. Entonces, hermano, dijo Santiago capítulo 3, 5:13 me parece. Oiga, ¿quién es sabio y entendido? Dice, entre vosotros. Muestren sus obras, dice, en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celo, dice, y contención en vuestro corazón, dice, no os jactéis, porque esa sabiduría no es la que procede de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Y donde hay celo, dice, Hay perturbación. hay toda obra perversa, dice. Oiga, donde hay y hay iras y contienda. El fruto de paz se siembra, dice, en paz para aquellos, dice, que hacen, dice, la paz. Oiga, mire cómo es el espíritu, hermanos, que ahora, hermanos, los hijos de Dios debemos de tener. Digo yo, tengo, porque en vez somos efervescientes, hermano Alfredo. En vez somos efervescientes. Imagínense, pero nuestro deber, hermanos, es que el Espíritu de Dios se manifieste en nosotros, la nueva criatura, hermanos, se manifieste en nosotros, hermanos. Se manifieste en nosotros. Y le digo, hermanos, Nicodemo, sabemos que has venido de Dios y que nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios. Hermanos, ¿está Dios en nosotros o no está Dios en nosotros? ¿Ah? Entonces, ¿cuál es nuestra reacción a Jesús, hermanos? Y Jesús se lo testificó y le dijo, y eso era lo que no entendía, hermanos, Nicodemo. La presentación de Jesús no solamente por las obras, sino que también por el testimonio de Él. Y entonces le dice, no entiende las cosas terrenales y ahora sí te digo las espirituales. Entonces, ¿cuáles son las cosas terrenales, hermanos, que nosotros debemos demostrar? Que no son de nosotros, sino que vienen de arriba. Y nadie puede hacer las cosas, hermanos. Imagínense si no está Dios en Él. Porque antes, ¿qué éramos nosotros? ¿O qué es lo que hacíamos nosotros? Pero ¿será que debemos de hacer siempre las mismas cosas, hermanos? Si no, nos van a decir, hermanos, que Dios no está en nosotros. Dios no está en nosotros y que no somos hijos de Dios. Imagínense, porque nadie puede hacerlas. Hermanos, ¿será que somos aún todavía? ¿Qué podemos decir? Hermano, ¿Que fuma cigarro? No. ¿Que toma alcohol? No. ¿Que tiene otra mujer? Tampoco. Pues eso sería, aquí no hay de esos. ¿Qué podemos decir, hermanos? Imagínense, ¿qué podemos decir? Entonces, en las cosas que nosotros hagamos, que sean las positivas del Espíritu, entonces va a decir la gente, es que en realidad no podía cambiar si Dios, imagínense, no hubiese querido. ¿Hemos tenido cambio nosotros, hermanos?
Bastante. Imagínense. ¿Conocieron ustedes al hermano Omar? Dicen que era karateca, yo no lo conocí. Aquí ya no lo miro tirando patadas, tirando puntapié. Entonces sí, ha cambiado. Imagínense, ya no es el karateca. Imagínense. Entonces, hermanos, ¿somos los mismos enojados? Ya no. Sí somos enojados, pero no somos los mismos, ¿verdad? Ya menos. Porque antes, hermanos, nos enojábamos y allá íbamos, hermano. Allá íbamos. Imagínense, ahora somos enojados, pero es distinto, hermano. Ahora no. Ahora nos enojamos y salimos corriendo. Imagínense. Nos sujetamos. Imagínense, porque cuando, ¿verdad? Sabemos, hermanos, que no nos conviene estar, hermanos, enojados. Entonces lo que hacemos, hermanos, es buscar la reconciliación, es buscar la paz, buscar la tranquilidad. Entonces, esparciré, dice, sobre vosotros, agua, oiga, pura, agua limpia. Al mejor río vamos a bautizarnos, porque es el único que no está contaminado. ¿Cree usted que no está contaminado por el más cristalino que se mira? Hermano, Todo se conecta. Todo se conecta. oiga, todo tiene una relación, hermano, todos los ríos, por muy cristalino, hermano, por muy cristalino que sea el río, hermano. Esparciré sobre vosotros, dice, agua pura. Imagínense. Y esa agua pura, ¿qué es lo que iba a hacer, hermano? Cambiar, hermano, los corazones, mudar los corazones, oiga, de piedra. Mire, siquiera hubiera dicho en corazones de ladrillo de calavera, siquiera así, pues, porque cuando le tira el agua, hermano, se consume, hermano, el agua, pero la piedra, hermano, solo, imagínense, mire, hermano, siquiera de ladrillo hubiera dicho de calavera. Yo le digo que si fuéramos de la línea de calavera, estuviéramos empapados de la palabra del Señor. Imagínense, pero aún todavía, hermanos, imagínense, somos piedra, aunque Pedro dice que seamos piedra, pero en sentidos, hermanos, opuestos, porque hay sentido positivo y sentido negativo, hermanos. Oiga, dice que piedras vivas, Inconmovible. imagínense. Para la edificación. Entonces, hermanos, dijo un hombre, cuando el Señor Jesús empezó a ponerse, hermanos, el refajo, no sé, la toalla, y pidió en el castellano un guacal, El brillo. un guacal. El librillo dice allá, hermanos, para que ustedes no vayan a pensar que es un libro, sino que un guacal. Le brillo. Le brillo, y pidió el lebrillo. Y dice que se pidió agua también. Y dice que empezó, a lavarle los pies, dice, a los que estaban con él. Y vino uno y le dijo, no, a mí no me le va a lavar los pies, le dijo. Y le dijo, si no te dejas lavar los pies, no tendrás conmigo, le dijo. No tendrás parte en el reino de los cielos. De cierto les digo, 13:9 de Juan, el que está limpio no necesita más, dice, que se le laven los pies, se le quite el orgullo que tiene. Y vosotros ya habéis sido limpios, le dijo. Oiga, por la palabra. Vosotros ya habéis sido limpios, le digo, por la palabra. Es la palabra, hermanos, de Dios. Imagínense que va haciendo el efecto, hermanos, con nosotros, hermanos, no solamente día en día, sino especialmente cuando venimos a este lugar, porque a este lugar lo que venimos es oír palabra de Dios para ponerla en práctica, hermanos, allá donde andemos. Imagínense, por eso vale la pena, hermanos, reunirse, por eso vale la pena, hermanos, congregarse, por eso vale la pena escuchar palabra de Dios, donde hay la palabra de Dios, porque no en todos lugares, aunque sean de reunión, hay palabra de Dios.
Por eso digo, hermanos, Pedro, desead como niños, dice, recién nacidos, la leche espiritual, dice, no adulterada. Quiere decir, hermanos, que hay palabra, hermanos, aparentemente de Dios, que parece leche, pero que es adulterada, que al beberla no hay crecimiento y lo que hay es corrompimiento, hermanos, en aquellos que la ingieren, la beben. Oiga, Primera de Pedro, hermanos, capítulo 1, verso 23, en el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús. Del 22. Al obedecer la verdad, mediante el Espíritu, habéis purificado vuestras almas para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, pues habéis renacido, no de simiente, dice, corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece, dice, para siempre. Oiga, la reacción, hermanos, del inicio de la lectura de este texto, oiga, amados unos a otros entrañablemente, con amor fraternal, no fingido, dice, oiga, porque ustedes han purificado vuestras almas, dice, imagínense, a través, dice, de la palabra de Dios que mora y permanece, dice, para siempre. Oiga, hermanos, cómo hemos, hermanos, purificado, y qué es lo que nos ha hecho a nosotros, hermanos, nacer, renacer, dice, la palabra, hermanos, de Dios ha hecho eso, hermanos. Si no está la palabra, hermanos, en nosotros, hermanos, no hay nacimiento en nosotros. No se equivoque, hermanos, que después del bautismo usted va a ser distinto. No se equivoque que después del bautismo usted va a ser distinta. Si no, comienza, hermanos, a actuar como nueva criatura y que la palabra de Dios, hermanos, se vea que haya hecho efecto y que el Espíritu de Dios, hermanos, está en usted. Imagínense, no puede, hermanos, llegar, aunque lo bauticen. Es cierto, aunque lo bauticen, hermanos. Tiene que comenzar desde No se puede, hermano. Oiga, no se puede. Vea lo que dice, hermanos, Juan, la primera carta, capítulo 3, verso 9. Oiga, en el nombre del Señor Jesús, todo aquel que es nacido de Dios no practica, dice, el pecado, porque la simiente de Dios permanece, dice, en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no anda y que no ama a su hermano no es de Dios. Mira el nacimiento, hermanos. Mira el nacimiento. El nacimiento, imagínense, del que es de Dios. El 6:44, hermanos, de Juan al 43. 6:44. Al 43, en el nombre del Señor Jesús. Oiga, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae, no lo trae. Y lo resucitaré
y lo resucitaré en el día final. Escrito está en los profetas y todos serán enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre y aprende de Él, oiga, viene a mí. No que alguien haya visto al Padre, sino aquel que viene de Dios, ese ha visto, dice, al Padre. Nadie puede venir al Padre, a mí, si el Padre, dice, no lo trae. No lo trae. Y todo aquel que oye, y escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios, y todos, dice, estarán por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre y aprende de Él, viene a mí. O sea, hay que oír. Oiga, hay que oír y hay que aprender. ¿Se han fijado ustedes que dice alguien? Oyó, pero no aprendió. ¿Cómo me dijo? Le dice. ¿Cómo me dijo? Oyó, pero no aprendió. E incluso le vuelven a decir y se le olvida lo que le dijeron. Imagínense, no aprendió. Porque el que aprende lleva a cabo lo que se le ha ordenado. Lleva a cabo lo que se ha ordenado. Y el que no aprende, oyó. Oiga, pero no aprendió. Entonces, hermanos, nosotros estamos aquí para oír y también aprender. Oiga, para aprender. Imagínense. ¿Y cuánto es, hermanos, que alguien aprende? Ya lo dijimos. Lleva a cabo. Mire, a nosotros las esposas a veces que nos dicen, es que usted nunca aprende, le dicen. ¿Ya han oído ustedes eso? ¿O ya le han dicho ustedes eso a los esposos? Es que usted nunca aprende, usted se pasa de bueno, le dicen. Nunca aprende. Nunca aprende. Así, nunca aprende. Nunca aprende. Oye, o los esposos le dicen a las esposas, porque pasa por ahí, ¿verdad? El de las cacerolas, le costó salir. Solo porque le debían una cora a la semana. Una cora. Y ahí está. Pasó el de los roperos, que quiero uno, qué bonito, con esa muñeca que tiene, ese dibujo. Y lo agarró. Y va a ir y de escondidas del esposo. Y después cuando no tiene dinero, ¿y qué es lo que pasa? Le dice. ¿Qué es lo que pasa? Le dice. No, le dice que es que yo le agarré, le dice. Nunca aprende, le dice. Nunca aprende. Entonces, hermano, escucha, pero no aprende. Pero eso, hermanos, es literario. Es literario. Entonces nosotros escuchamos la palabra de Dios y siempre aprendemos, ¿verdad que sí? Siempre aprendemos. Entre menos problemas nos metemos, hermano, vamos mejorando. Vamos mejorando. Miren lo que dice, hermano. Ezequiel 11:19. Es necesario, hermanos, un trasplante. Es necesario un trasplante. ¿Un trasplante de qué? Hermano Walter, ¿un trasplante de qué? Oiga, ¿de dónde dependen, hermanos? Del corazón. Las malas intenciones. ¿De dónde dependen las buenas intenciones? ¿Ah? ¿De dónde? Dice que es del corazón.
cosa guardada, mire, porque dice el Señor Jesús, bien puede llegar sin un ojo, bien puede llegar sin un ojo, bien puede llegar sin una mano, bien puede llegar sin un pie al reino de los cielos, a que todo tu cuerpo sea echado al lago de fuego. Oiga, porque podemos llegar, hermano, pero que no nos falte, hermanos, el corazón, porque de ello mana la vida. Oiga, el corazón. Entonces necesitamos, hermanos, un trasplante que no lo puede hacer cirujano terrenal. nadie terrenalmente. Por eso le dijo aquel hombre, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces. Oiga, ¿pueden perdonar ustedes, hermanos? ¿Pueden perdonar ustedes, hermanos? Mirad pues que no haya, dice, ninguna raíz de amargura entre vosotros. Así dice, que vaya, dice, y contamine, dice, a mucho. Mirad pues, dice, que no haya. Imagínense, podemos perdonar, hermanos, porque si dijéramos, dice, a este árbol, decía hermano Mario, de sicomoro, o a los montes, dice, trasplántate, dice, vaya, lo ponía como ejemplo, hermanos, de algo tan difícil, hermanos, vaya, pero que era tan necesario hacer, vaya, y mire, pedir perdón, hermanos. En realidad, como dice la palabra de Dios allá en el texto, hermanos, que acabamos de ver de Primera de Juan, capítulo 1 y verso 2. ¿Ah? ¿Cuál era? El que es nacido de Dios, este dice, el 3:9, no peca. Oiga, no peca. Imagínense, porque la simiente de Dios, dice, está en él. Imagínense. Entonces, cuando usted perdona, solo lo hace porque Dios está en usted. Solamente así. Pero si usted no pide perdona. Bueno, eso es una cosa, perdonar, y otra cosa es pedir perdón. Yo no sé cuál será más difícil, pedir perdón o perdonar. Manayaka, ¿cuál es más difícil? ¿Ah? ¿Pedir perdón o que lo perdone? Que a las 12 que ganan igual que a las 2, pa. Porque que le hagan algo a usted, no sé si usted ya olvidó, lo que alguien le hizo, o todavía piensa o pasa pensando en lo que lo hizo, y que no puede ver a aquella persona o a aquel hermano que todavía se acuerda. Imagínense, todavía se acuerda, imagínense, y que ha jurado no perdonarle. Ha jurado no perdonarle. Imagínense. Entonces, nadie puede hacer esas cosas si no está Dios en él. Oiga, hermano, si falta como media hora más. Entonces, no me esté dando allí Más material. Decíamos, hermanos, Ezequiel 11:19, en el nombre del Señor Jesús. Ezequiel 11:19, en el nombre del Señor Jesús. Oiga, y le daré otro. No el mismo. Oiga. Y le daré otro corazón. Y pondré en ellos un nuevo espíritu, también no el mismo. Quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y le daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y sean mi pueblo y yo sea
su Dios. Oiga, pero aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice el Señor. Oiga, vea lo que dice siempre en Ezequiel, el 18:31, en el nombre del Señor Jesús. 18:31. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque moriréis, casa de Israel. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque moriréis, casa de Israel. Porque yo no quiero la muerte del que muere, dice el Señor. Convertidos pues y vivirán. Oiga, dice que Él no quiere la muerte del que muere, sino que se vuelvan, dice, de sus malos caminos. ¿Quién es judío entre vosotros? Porque el verdadero judío es de la circuncisión. Oiga, el verdadero judío es el de la circuncisión en el corazón, el cual la alabanza no viene de los hombres, sino de Dios. Eso no es fácil, hermano. Eso no es fácil. Que yo me le presente al hermano Antonio, ¿verdad? Como, ¿verdad? Pues sí, bonito, ¿verdad? Para que me ponga a mí a predicar aquí, ¿verdad? Todas las veces pues sí, que venga, ¿verdad? Imagínense, a él yo le puedo salir allá, no puedo estar esperando a él aparte con su vaso de leche con chocolate, allá, ¿verdad? Y a los otros solo puro café. Y qué cosas más, ¿verdad? Y pues sí, pero yo estoy con él ganando para que él, el hermano, como él, no hay otro, va a decir cuando digo aquí. Ni me ha visto cuando ya. Préstame el cuaderno, yo voy a anotar. Hermano, predique. Bonito es decirle que uno se sienta entre que lo quieren a uno, ¿verdad? ¿No queda siente bonito? Pero cuando a uno lo desprecian, hermano, va que eso no se sienta bonito. Que lo desprecien, hermano, a uno por lo bueno. No importa. No importa, hermano, que lo desprecien por lo bueno. Dice que Dios honrará, dice, al que lo honra a Él. Imagínense. Así dice. Oiga. Pero que los hermanos lo miren de menos o quieran decir lo que quieran decir. No, la conciencia, hermano, es lo importante. El corazón es lo importante. Y que a su tiempo Dios va a sacar la obra de cada uno, hermanos, a flote. A flote. Así que preocupémonos, hermanos, por nosotros mismos, porque nuestro corazón, hermanos, imagínense, sea aprobado por Dios y no por los demás, hermanos. Y no por los demás. Hagamos lo necesario, hermanos. Dejémonos limpiar por la palabra, porque el que no nazca de nuevo, este no entrará en el reino de Dios. O es necesario nacer de nuevo. Oiga, por la palabra y el Espíritu, porque el que es del Espíritu, Espíritu es. Pero el que nace de la carne, carne es. Oiga, carne es. Que la paz del Señor Jesús sea con todos. Pero queda un tiempo para cada uno que dice que agradecimiento para conocer a Jesús hasta el tiempo. Y el testimonio está el tiempo.